Cogido muy bien, es un grupo joven y siempre pues en un grupo joven hay buen rollo y hay muchas risas y eso, y la verdad que es la mejor manera para entrar en un equipo. No, pues los compañeros, a ver, al principio es un poco así de corte, pero la verdad que sí, la típica broma que siempre te hace hablar más, y poco a poco ya voy cogiendo... No, de momento no creo que como me hagan bailar vamos finos, pero la verdad que no me han hecho ni una putada y bueno, de momento se han portado bien conmigo. No, bueno, lo bueno que tiene el Barça, la verdad que confía mucho en la cantera, entrenamos mucho con ellos durante la semana y bueno, pues la situación que el Barça pues tiene Iniesta, tiene Xavi, tiene Messi, tiene Neymar y bueno, pues tenerlo cerca y ver la pelota correr a lo tuyo, porque tampoco, si la tienen ellos, poco vas a cogerla. No, la verdad que bueno, cuando estás entrenando pues dices que es Messi y no sabes qué hacer, pero bueno, sabemos que son los mejores del mundo y tampoco puedes hacer muchas cosas. Bastante duro porque es que ya te digo, se ponen a tocar cuatro Iniesta, Xavi, Busquets y no sabes por dónde viene. Cuando vine pues sabía que estaba Rufete, que había algunos jugadores del Valencia, pero bueno, sí que me estaba encontrando pues a Baraja y alguno más y digo, ostras, pues estos me suenan. Y la verdad que sí que esa se maneja el Barça, porque en el Barça sí que se mete muchos jugadores y yo creo que eso es bueno porque el cuerpo técnico que haya jugado a fútbol, la verdad que sabe la situación de un jugador y yo creo que es muy bueno. Sí, yo estoy convencido pues de hacer buena temporada, de jugar bien, de jugar minutos, y a mí claro que me gustaría pues esa opción de compra, pues que si puede ser, si el Valencia está contento conmigo, pues que se efectúe y estar bien aquí en el Valencia, que es un gran club. La buena salida de balón, el toque, la colocación y bueno, yo creo que eso es lo que aportaré al equipo, y luego defensivamente pues lo que me pida. En el Barça sí que me fijaba en Piqué, es más o menos por mi forma física pues que se asemeja, y yo creo que ese es un referente y bastante bueno, que es un gran central. Sí que le he dicho Piqué porque, a ver, no tampoco me parezco físicamente a Puyol, ni mucho menos, por el pelo. Pero Puyol claro que es un ejemplo para la cantera, porque ha venido desde abajo, la pasa mal por la cantera, pero bueno, por lo que habéis dicho, para esos Puyols, ha subido allá arriba y cada día con 36, unos cuantos tacos tiene, está currando cada día y no lo mueve nadie de ahí. Bueno, no, tampoco se lo tomaron mal, porque el año pasado me fui cedido al Deportivo Alavés, que subimos, y bueno, pues le pilla mucho más cerca Valencia que Vitoria, y la verdad que se lo tomaron mejor. La verdad que me costó un poco el cambio, primero por las lesiones, pero bueno, luego la verdad que fue un año perfecto. Ahí en el fútbol vasco sí que aprendí otras cosas que en el Barça no aprendí, como el juego vasco, el duro, y yo creo que es el año pasado pues aprendí muchísimo, y un ascenso que tengo ahí guardado en el bolsillo y que nunca lo olvidaré. Y la calle manda.